este mes. Pido a la Secretaría haga el conocimiento del resultado del cómputo de asistencia de ciudadanas y de ciudadanos legisladores. Muy buenas tardes a todos. Señor presidente, ¿hay quórum? Hay quórum para que se lleve a cabo esta reunión ordinaria de trabajo. Gracias, secretario. Siendo las 17:51, se abre la reunión. Doy a usted la más cordial de la bienvenida a esta sexta reunión ordinaria de esta comisión. Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Orden del día. Registro de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión ordinaria anterior. 4. Presentación sobre la importancia de la industria de protección de cultivos en América Latina. 5. Asuntos generales. Y 6. Clausura. ¿Es cuánto, señor presidente? Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, los legisladores que estén por la negativa, abstenciones, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la reunión anterior. Se pide a la Asamblea se dispense la lectura y solicito a la Secretaría, solicite a esta Asamblea que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se aprueba, se dispense la lectura del acta de la reunión ordinaria anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones, ninguna. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se aprueba, se dispense la lectura del acta de la reunión ordinaria anterior. Solicito a la Secretaría consulte si es de aprobarse el acta de la reunión ordinaria anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se aprueba el acta de la reunión ordinaria anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones, 0. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acta de la reunión anterior. El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación sobre el tema de la importancia de la industria de protección de cultivos en América Latina. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas el día de hoy a las personalidades que nos acompañan y que nos compartirán estos temas que son de suma importancia para la agricultura en nuestro país. Se encuentra con nosotros el ingeniero Luis Fernando Haro Encinas, director general del Consejo Nacional Agropecuario. Bienvenido. Se encuentra con nosotros el ingeniero Santiago Vera Hernández, presidente de la Comisión de Trabajos de Agroquímicos del CNA. Se encuentra con nosotros la bióloga Lili Cruz, enlace legislativo. De Crop Life Latinoamérica, el doctor Mauricio Rodríguez, quien viene de Colombia, bienvenido. Director de Asuntos Científicos para Crop Life Latinoamérica. Se encuentra también del PROCID, que es Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología AC, el ingeniero Froilán Avendaño Rey, bienvenido. Se encuentra la licenciada María Eugenia Villanueva, directora ejecutiva de PROCID, bienvenida. Ingeniero José Antonio Tiburcio, vicepresidente de PROCID, no pudo venir. El ingeniero Matías Correch, sí, tampoco nos pudo, bueno, él es el secretario de PROCID. Beatriz Blanco Urbina,
bienvenida, gerente de Asuntos Regulatorios de México y Centroamérica. Ulises Sánchez, Comisión de Asuntos Regulatorios. Manuel Cortés, Comisión de Asuntos Regulatorios. Patricia Toledo, Alejandra Valadez. El ingeniero Francisco Ortiz de Campo Limpio AC, muy bienvenido, presidente Amocali AC. Y de la Unión Mexicana de Formuladores y Fabricantes de Agroquímicos, UNFAC, el licenciado Arturo Caplún Medina, el doctor José Ignacio Escalante de la Hidalga y el ingeniero Francisco Ortiz Malcher. Sean ustedes muy bienvenidos a esta Cámara de Diputados, a esta comisión, la Comisión de Desarrollo Rural. Para nosotros es muy importante recoger las opiniones de los expertos en temas que muchas veces en esta Cámara de Diputados discutimos, analizamos y dirimimos para darle una mejor legislación a nuestro país. Esto en función y en bienestar de las y de los mexicanos y de un sector muy sensible en este país. Recordemos el sector del campo, donde una cuarta parte de este país vive del campo aún. Sigue viviendo en el campo. Estos 25 millones de mexicanos, aunque no todos se dedican a la actividad, pero siguen viviendo en las comunidades rurales, y para nosotros es muy importante poder conocer estas opiniones que ustedes tienen, para nosotros poder normar nuestros criterios y poder elaborar las mejores leyes que permitan al Ejecutivo hacer las mejores prácticas, las mejores políticas públicas para nosotros seguir teniendo y siendo sobre todo competitivos en este mercado internacional. Yo creo que algo que no debemos de perder de vista es cómo somos competitivos ante este panorama que está, este panorama mundial de la demanda excesiva de productos del campo, y que si bien nosotros, nuestro país, está entre los 12 primeros lugares a nivel mundial, debemos de tener muy claro cuál es nuestra visión a corto y a mediano plazo, para que en un largo plazo no seamos deficitarios, sino cómo podemos ordenar nuestros inventarios y cómo podemos también protegerlos. Platicábamos en algunas semanas, un mes más, si mal no recuerdo, tuvimos la oportunidad de ir con el doctor Enrique Sánchez Cruz al laboratorio aquí de Senacica de Tecámac, y nos pudimos dar cuenta de primera mano de muchas cosas que necesitamos para la protección de cultivo, porque bueno, tuvimos este año que pasó graves pérdidas, pérdidas para personas que finalmente era su autoconsumo, y si bien no era mucho en el monto, pero sí era mucho en su calidad de vida que pudo deteriorarse. Tal es el caso, lo que pasó en los estados del sureste con la roya del café, que tuvimos graves problemas, y tal es otro problema que tuvimos también para los agricultores que se dedican a los cultivos de tallo largo, el caso del pulgón amarillo, que también tuvimos graves consecuencias, y mucho lo podemos decir por lo que hemos recogido, por el desconocimiento. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos, el desconocimiento, el que, lo decimos, las autoridades no actúan o no actuamos de la mejor manera en el momento preciso, también porque tenemos el desconocimiento, ¿no? Entonces, yo no quiero ahondar más, bienvenidos, les doy la más cordial de las bienvenidas. Luis Fernando, muchas gracias. Te cedo la palabra para iniciar con esta presentación, ¿no? Muchas gracias, diputado. Antes que nada, un agradecimiento a nombre del Consejo Nacional Agropecuario, aquí al presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, a nuestro amigo José Randy Bermúdez, a todos los integrantes también que se encuentran aquí presentes, y sé que algunos que se van a integrar en unos momentos más. Comentarles, no es la primera vez que estamos aquí con ustedes, ya como consejo nos había tocado la oportunidad de venir a hablar sobre el tema de las perspectivas, del tema de la producción de alimentos, del crecimiento que se está dando, como lo comentaba el diputado, en el tema de la demanda de alimentos, que bueno, hay un dato que es muy contundente. Tenemos que incrementar la producción de alimentos en más de un 60% para el 2050.
en donde la población mundial pues ya rebasará los 9,000 millones de habitantes, y ese es un gran reto que tenemos todos como Consejo Nacional Agropecuario en la parte de México. Lo vemos como un reto muy importante, pero también como una gran oportunidad, porque entonces estamos en un sector en donde la demanda de alimentos está de alguna manera incentivando y promoviendo la producción de alimentos en nuestro país. Muy específicamente en esta reunión y el objetivo principal es mostrarles la importancia que tiene para el sector agropecuario, para la producción de alimentos, el tema de lo que es los productos para la protección de los cultivos. Si no estuviera esta industria, difícilmente podríamos hablar de una producción creciente, de una producción que fuera atender la demanda de alimentos. Hay creo que, y lo hemos visto, hay una desinformación porque a veces se sataniza el tema del uso de productos para la protección de cultivos o plaguicidas o agroquímicos que también se mencionan, y la verdad es que aquí y en todo el mundo hay una regulación para el uso de esos productos, como lo existe en la industria médica para el combate de enfermedades, para combatir algo. Bueno, pues existe una regulación que se tiene que cumplir. Es más, la preocupación que existe también en el Consejo Nacional Agropecuario y en la industria de productos para la protección de cultivos es aquellas empresas no formales que están dentro de la industria y que esas sí representan un riesgo porque de alguna manera pues no están en una regulación. Hay una preocupación también porque de hecho hay 12 iniciativas, una en la Cámara de Diputados y una en la Cámara de Senadores para la Ley General de Salud, donde muy específicamente señala la posibilidad de una prohibición gradual o progresiva en el uso de plaguicidas. Nunca lo habíamos visto esto, de hecho en todos los países, como les comento, hay una regulación para el uso de productos que ayudan a la protección de los cultivos y bueno, nos preocupa que existan estas iniciativas y el interés principal también de venir el día de hoy a invitación del diputado Bermúdez, pues es venirles a platicar. Tenemos preparadas algunas presentaciones. Ahorita le voy a dar la palabra al presidente de la Comisión del Consejo Nacional Agropecuario de Productos para la Protección de Cultivos y que quede claro cuál es la importancia que reviste esta industria para la producción de alimentos, para que los productores de todos tamaños, y este es un dato importante porque esto no está enfocado a los medianos y grandes productores, sino que los pequeños productores tienen una herramienta que les ayuda a incrementar y eficientar la producción de alimentos. Creo que en este sentido la importancia y el dejar claro cuál es la participación de esta industria en el sector agroalimentario es importante compartirla con ustedes y sin más preámbulo y antes que nada agradecer una vez más a la comisión, a su presidente, la invitación para poder venir a presentarles lo que es la industria y la importancia de la industria de la protección de cultivos, tanto en México como en América Latina. Le cedo la palabra a nuestro presidente de la comisión con la Comisión de Protección de Cultivos, el ingeniero Santiago Vera Hernández. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, Erandi, muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, definitivamente reitero lo que está diciendo ahorita Luis Fernando. Primeramente, tenemos un país rico en lo que viene siendo muchas riquezas naturales, ¿no? No podemos acabar nosotros con la gallina de los huevos de oro que viene siendo el productor. Y definitivamente la industria, al igual que ustedes, está preocupada precisamente por ese productor que debemos de acompañarlo. Debemos de acompañarlo a que salga precisamente del autoconsumo, que se convierta en empresario, que tenga rentabilidad en sus cultivos, y para eso es importante utilizar herramientas. Los productos que nosotros vendemos, que representamos, vienen siendo herramientas. Y las herramientas, como cualquiera, como puede ser maquinaria, si no se usa adecuadamente, pues puede tener consecuencias graves.
Como también se menciona, bueno, es una empresa que por desgracia se ha visto descalificada precisamente por desinformación y como también se mencionaba, por empresas que están haciendo mal uso de los productos. Hay compañías, por ejemplo, que importan productos sin registro, que no recogen los envases, que es un problema grave precisamente en el campo. Esos envases se reutilizan otra vez para meter otros ingredientes que no es el contenido, y ese tipo de problemas precisamente al agricultor a veces lo confunden. Por desgracia, nuestros agricultores primarios, que estamos hablando de 6,5 millones de productores, pues son gente que a lo mejor en algunos casos no tiene el conocimiento, no saben leer y hay que orientarlos, ¿no? Entonces esa gente a veces confunde el sector y se provocan ese tipo de situaciones. Nuestra industria es una industria formal, es una industria que realmente está regulada, que cumple con todos los reglamentos en base a lo que la ley manda, en este caso COFEPRIS, y que es la que da la cuestión de los registros, ¿no? Pero algo importante a considerar es, nosotros realmente estamos preocupados y queremos hacerles partícipes de esta preocupación que queremos que nos apoyen, sobre todo sensibilizando a la sociedad de que los productos bien utilizados no tienen ningún riesgo, que nosotros estamos en una campaña permanente de capacitación. Tenemos una red de distribuidores a nivel nacional que se encarga de estar constantemente en contacto con el productor, precisamente haciendo pruebas de campo, haciendo la mezcla de los productos, indicando el uso del equipo de protección y todos los requerimientos que se deben para poder hacer un control eficiente. Yo quisiera aprovechar también la presencia aquí de Mauricio, que es precisamente nuestro expositor Mauricio Rodríguez. Él trae un tema bastante amplio en el cual pues todas las dudas que se generen pueden ser perfectamente bien resueltas por parte de él, ¿no? Nosotros tenemos como los objetivos dentro del CNA, en lo que viene siendo la Comisión para los Productos de Protección de los Cultivos, es elaborar propuestas de políticas públicas que propicien condiciones equitativas para el desarrollo sustentable y competitivo del sector de los productos para la protección de los cultivos. Elaborar una estrategia de reposicionamiento del sector, haciendo ver la importancia del mismo. Y ser el portavoz de socios y asociados para dar propuestas de solución a temas de coyuntura, como lo viene siendo esto. Como ya lo mencioné, o sea, se persiguen dos propósitos concretos. Primeramente es fortalecer al pequeño productor, al productor primario, para que genere mayor rentabilidad en el uso de insumos de calidad, seguros, efectivos y con una orientación que le permita, mediante una capacitación, así como proporcionarles un desarrollo tecnificado de alto impacto, que sea todo en el marco de la sustentabilidad. También, o sea, bueno, debemos fortalecer a la industria de protección de cultivos como parte de la cadena de valor, generando una economía dinámica y con los niveles de calidad y protección para no dañar la salud, a los cultivos, al ambiente y a las plagas, evitar precisamente la resistencia. Lo que mencionaba precisamente de las empresas piratas o que no son formales, esas gentes generan precisamente que se provoque esa resistencia por el mal uso de productos o por productos que no contienen ingrediente activo. ¿Quiénes integramos precisamente esta comisión? Pues somos todos aquellos socios y asociados involucrados directa o indirectamente en el tema, y también pues todas las organizaciones de productores primarios y asociaciones de industriales, así como de empresas relacionadas en la elaboración de productos para la protección de los cultivos. Aquí en México estamos representados por lo que viene siendo UNFAC, que es la Unión de Formuladores, y PROCID, que viene siendo a las empresas multinacionales. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Santiago Vera. Vamos a hacerle el uso de la voz al doctor Mauricio Rodríguez, director de Asuntos Científicos para CropLife Latinoamérica. Yo quisiera antes leer el currículum de Mauricio Rodríguez.
Mauricio viene siendo director de Asuntos Científicos de CropLife Latinoamérica, es bacteriólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y es doctor en Ciencia en Bioquímica de la Universidad de Texas A&M. Realizó investigación postdoctoral en Biología Sintética y Computacional en el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cuenta con 20 años de experiencia. Se destaca su liderazgo en promover el diálogo en torno a las implicaciones sociales, económicas y éticas de la ciencia y tecnología. Se vinculó a CropLife Latinoamérica a partir del 1 de mayo del 2014. Fue el fundador y director general del Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia, BIOS. Se desempeñó como gerente del Programa Nacional de Biotecnología en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colinciencias, en Colombia. Fue asesor y consultor de Ciencia y Tecnología para la Academia Nacional de las Ciencias y el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos. Se desempeñó como investigador en CIAT, CIGAR y en la Corporación Colombiana de la Investigación Agropecuaria, Corpoica. Pues le damos la bienvenida a Mauricio. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero Vera, señor presidente. Honorables diputados, mi nombre es Mauricio Rodríguez. Nuevamente soy el director de Asuntos Científicos para América Latina de CropLife. Y en nombre de CropLife Latinoamérica, pues agradezco la oportunidad, el honor y la oportunidad de dirigirme a los honorables diputados de la Comisión de Desarrollo Rural el día de hoy. Desde ya me pongo a su disposición para atender cualquier requerimiento de información sobre la industria de protección de cultivos y en general sobre estos temas que ustedes puedan tener, por supuesto en coordinación con nuestra asociación afiliada en México, PROCID, y por supuesto también a través y con la coordinación y el apoyo del Consejo Nacional Agropecuario. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Quién es CropLife Latinoamérica? CropLife Latinoamérica es una organización internacional gremial sin ánimo de lucro que representa a la industria de la ciencia de los cultivos a nivel global. Nuestras aliadas son 9 compañías de investigación y desarrollo y una red de asociaciones en más de 18 países en América Latina. A nivel global, CropLife es una red de asociaciones en todos los continentes, lo cual refleja el compromiso de nuestras empresas por proveer apoyo y soporte en todos los países, promoviendo el uso responsable de los productos de protección de cultivos y la evaluación y la mitigación del riesgo justamente para salvaguardar la salud, el ambiente y la biodiversidad. En el día de hoy quiero referirme a 4 grandes temas. Este tema es muy extenso, es muy amplio. Quiero enfocarme en estos 4 mensajes principales que quisiera, honorables diputados, que compartieran conmigo y se llevaran el día de hoy. El primero tiene que ver con los retos de la agricultura y más específicamente en este caso con la seguridad alimentaria o el aporte que hace la industria de protección de cultivos, pero la agricultura también a promover la seguridad alimentaria, pero también a atender los retos de la mitigación del cambio climático. También vamos a hablar un poco sobre la ciencia, la innovación y cómo esta ciencia e innovación tienen que ser tendientes a un aumento en la productividad agrícola. Siguiente, cómo la misma ciencia, en el siguiente por favor, tiene también que enfocarse en el desarrollo de productos innovadores que ayuden a proteger la salud y el ambiente. Y por último, siguiente por favor, vamos a hablar de y a resaltar el corazón de esta industria, de la agricultura misma, que es y seguirá siendo el agricultor. Entonces vamos en el primero sobre los retos de la agricultura y vamos a ver primero que todo que la agricultura moderna plantea en este momento un escenario de cada vez mayores riesgos y desafíos, pero también de grandes oportunidades para quienes invierten en investigación y en innovación. Las plagas, por ejemplo, se propagan cada vez más. Las plagas están por todas partes y son en parte consecuencia de los cambios climáticos, del cambio climático global. Vemos que
en temperaturas, en pisos térmicos, por ejemplo, en ecosistemas donde antes no existían unas plagas, estas plagas están migrando, se están propagando a nuevas regiones. Eso requiere unas nuevas herramientas y impone unos nuevos retos a los agricultores que no estaban acostumbrados a tener esas plagas en sus cultivos. También vemos que hay cada vez más una demanda creciente de alimentos. Veíamos ahora que el planeta va en crecimiento, la población del planeta va en crecimiento. En unas pocas décadas, para el año 2050, seguramente seremos más de 9.000 millones de habitantes en este planeta. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener que producir más alimentos, pero que esos alimentos se tendrán que producir con cada vez menos recursos. Los recursos naturales están escaseando. Y también vemos otro reto importante en la agricultura moderna, es el reto del desperdicio de los alimentos. Vamos a ver un poco sobre ese tema, pero la buena noticia en este es que América Latina tiene aquí una oportunidad para seguirse posicionando como la despensa del mundo. Entonces vamos a ver de qué se trata eso. Primero que todo, sobre el tema de las plagas. Las plagas están en todas partes. Por ejemplo, en México tenemos el caso de la roya, del café, que sigue siendo un gran problema para los agricultores, como lo son también las infecciones bacterianas, las infecciones virales, las infecciones por hongos en los cítricos, o las plagas como el gusano bellotero que arrasa con cultivos de algodón. Son plagas que, como vemos en la siguiente imagen, causan daños terribles en los cultivos y pues para la supervivencia de nuestros agricultores, pero también para la seguridad alimentaria e incluso para los precios de los alimentos en nuestros supermercados. Al mismo tiempo que vemos esta proliferación de plagas como consecuencia del cambio climático, decíamos que para el año 2050 vamos a ser muchos más habitantes del planeta. Esto quiere decir que requeriremos entre un 50 y un 60% más de alimentos. Ese porcentaje grande y creciente de alimentos que tenemos que producir en el planeta tendrá que venir mayoritariamente de la agricultura. Cerca del 85% de estos alimentos serán suministrados por la agricultura. Y esto solamente se podrá lograr si queremos seguir protegiendo la salud, la biodiversidad, si queremos seguir protegiendo el ambiente, no seguir creciendo las fronteras agrícolas, solo lo podemos lograr con ciencia, tecnología e innovación. Sobre este tema, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE o la OSD y la FAO publicaron recientemente un estudio en el cual se refleja que América Latina y África estarán liderando este crecimiento en la producción agrícola por las próximas décadas. Este es un estudio del 2015 al 2024, una proyección hasta el 2025 para ser más específicos. Y América Latina y África serán quienes lideren ese crecimiento en la producción agrícola. Se espera que América Latina hasta el 2025 crezca a una tasa de aproximadamente el 1.8% anual, mientras que en África se espera un crecimiento del 2.4%. Aquí tenemos oportunidades. El crecimiento global por lo pronto estará liderado por Brasil, que es el segundo proveedor de alimentos del mundo, pero por supuesto tenemos economías muy grandes en América Latina, la de México incluida, que tiene grandes oportunidades para seguir creciendo y hacer esa competencia incluso al mismo Brasil en esos lugares preeminentes de proveedor de alimentos para el mundo. Según un estudio publicado por el Instituto Internacional de Investigación en Política Alimentaria de hace un poco más de un año, las tecnologías que más podrán contribuir para asegurar esa provisión de alimentos para esa población creciente en el mundo son aquellas que tienen que ver con el enfoque en los retos que presenta la escasez de recursos y el cambio climático. Entonces, ahí en esa lámina, siguiente por favor, vemos algunos ejemplos de esos tipos de tecnologías, por ejemplo, tolerancia a las sequías, vemos temas de tecnologías para el riego, vemos temas de tecnologías para el manejo de plagas, para la siembra efectiva, pero también vemos, siguiente por favor, que una de las tecnologías clave en todo este proceso serán las tecnologías de protección de cultivos. Vamos a enfocarnos ahora en el segundo punto que les quiero mencionar sobre lo que hace la ciencia y la tecnología en la industria de protección de cultivos. Entonces, si vemos en la siguiente lámina, la inversión actual que hace la industria de protección de cultivos es de más de $7.500 millones. Eso es casi el 15% de inversión de estas empresas en sus utilidades
en la generación de productos cada vez más limpios, cada vez más tecnificados y cada vez más seguros para la salud y el ambiente. La inversión, perdón, históricamente la ciencia y la tecnología han beneficiado principalmente a los agricultores y por supuesto también a los consumidores que tienen cada vez más mejores herramientas de protección de cultivos, herramientas de fertilización, variedades mejoradas, entre otras tecnologías que han ayudado a aumentar la productividad en los cultivos y en general mantener precios de los alimentos que sean accesibles para la población. Por ejemplo, en el caso del trigo, vemos ahí que entre 1950 y 1984 la producción de trigo a nivel mundial aumentó en un 250%, esto gracias a las tecnologías agrícolas, incluyendo las tecnologías de protección de cultivos. Siguiente. Este también es el caso en América Latina, donde las tecnologías han ayudado a generar un crecimiento del Producto Interno Bruto de varios países al aumentar las exportaciones agrícolas y también a una mayor participación en el comercio mundial de los productos agrícolas, con una balanza que ustedes pueden ver ahí es ampliamente favorable. Lo que se ve en el color oscuro son las exportaciones agrícolas, perdón, en el lado izquierdo las exportaciones agrícolas. Ustedes ven que la balanza es favorable cuando lo comparamos a la derecha con las importaciones para la producción en América Latina. Si vemos un poco más en detalle en la siguiente, en este balance comercial, más del 50% de la producción de la región se concentra en 3 países principalmente, en Argentina, en Brasil y en México. Y ese 50% de la producción está en manos de 14 millones de pequeños productores. No estamos hablando aquí de terratenientes ni de los grandes empresarios, estamos hablando de los pequeños y los medianos agricultores. Más de 14 millones de personas en esta región. Sin embargo, y a pesar de todo esto que estamos planteando, de las amenazas de las plagas y de la necesidad de productos y de tecnologías, la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos y fuentes de oportunidades para la región. Y aún así es sorprendente lo poco que invierten nuestros países en investigación y desarrollo, particularmente en el sector agrícola. En la siguiente gráfica vamos a ver, por ejemplo, que de la región, con excepción de Brasil, ninguno de nuestros países llega al 1% de su Producto Interno Bruto en inversión en investigación y desarrollo. Entonces el mensaje aquí es que urgentemente se requieren, señores diputados, mayor inversión en ciencia y desarrollo de agrotecnologías que nos permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible o sustentable. Para darles una idea como referencia al tipo de inversión que se necesita, o en otras palabras del costo del desarrollo de estas tecnologías, en el caso de la industria de protección de cultivos, cada uno de nuestros productos requiere más de 250 millones de dólares y al menos 10 años de inversión. Estamos hablando de cifras grandísimas y por eso se hace el llamado a promover políticas, a promover leyes que aumenten esa inversión en ciencia y tecnología para que nuestros países en América Latina sigan siendo competitivos y se posicionen cada vez mejor globalmente. Aún así, vemos que frente a estos enormes retos e inversiones, uno de los mayores desafíos para la agricultura está en el miedo y en los prejuicios que la ciencia y las tecnologías siguen despertando en muchas personas. Esto ocurre casi 4 siglos después de que uno de estos grandes científicos, ustedes lo han escuchado mencionar desde la escuela, el científico Galileo Galilei fuera el que diera inicio a la era de la revolución científica hace 350 años. Y el día de hoy todavía tenemos miedo a la ciencia y a la tecnología. Por siglos y hasta el día de hoy, ese desconocimiento, esos prejuicios, pero también los intereses de algunos pocos, contagian a muchísima gente y se establecen leyendas y mitos, como por ejemplo el miedo a las frecuencias de los teléfonos celulares, el temor a las vacunas o a la misma biotecnología. El día de hoy se tiene miedo a estas tecnologías. Hace unas pocas décadas se tenía el miedo al uso de los hornos microondas en nuestros hogares. Y hace 150 años se le tenía miedo al uso de los teléfonos normales, alámbricos o incluso de los elevadores personales. Estos miedos a la ciencia y la tecnología perduran el día de hoy, los vemos también en el caso de los productos de protección de cultivos. El miedo y la manipulación afectan también la agricultura.
donde no se escatiman esfuerzos y estrategias para sembrar temor por los productos de protección de cultivos con campañas que utilizan inescrupulosamente imágenes de niños, de mujeres embarazadas, y valga la redundancia, sembrando a la agricultura y a los miedo a la agricultura y a los alimentos que ésta genera. Entonces, ¿cómo hacemos para combatir ese miedo y esa manipulación? ¿Cómo contrarrestamos este miedo? Pues básicamente con conocimiento y con conocimiento científico. Por ejemplo, uno de los principios básicos de las ciencias como la toxicología es la distinción entre el riesgo y el peligro. Honorables diputados, este es un punto muy importante, la distinción entre el riesgo y el peligro. Todas las sustancias son inherentemente peligrosas, pero esto no quiere decir que estemos en riesgo por ellas. Por ejemplo, aunque todas las sustancias son venenos potenciales, la cantidad de esa sustancia y la posibilidad de estar en exposición a esas sustancias son las que verdaderamente constituyen ese riesgo. Y permítanme, por favor, ilustrarles algunos ejemplos de cómo esa diferencia entre riesgo y peligro funciona. Entonces, por ejemplo, el agua. Nosotros no pensamos que el agua pueda ser peligrosa, ¿no? Cuando uno le preguntan por sustancias tóxicas, la última que uno listaría seguramente sería el agua. Pero resulta que el agua tiene una cosa que tienen todas las sustancias que se llama la dosis, en estudios científicos que se llama la dosis letal 50. Eso quiere decir la cantidad o la dosis de agua que mataría el 50% de las personas que ingirieran esa dosis de agua. En el caso del agua, estos son 6 litros por persona, el peso de una persona promedio de 165 libras. Si uno de nosotros se toma más de 6 litros de agua en menos de una hora, muy posiblemente se muere por intoxicación por agua. Eso no quiere decir, por supuesto, que vamos a prohibir el agua, ¿no? El hecho de que sea potencialmente tóxica o que sea potencialmente letal. Otros ejemplos en esto, por ejemplo, un animal salvaje representa un peligro potencial para las personas, pero el riesgo de que pueda llegar a ser, pero ese riesgo puede llegar a ser inexistente si no estamos expuestos a ese peligro. Lo vemos ahí representado en esta imagen que estamos viendo, diferencia entre riesgo versus peligro, señores diputados. En la siguiente, por ejemplo, vemos el tema de un tema incluso más trivial y más sencillo de comprender. Una banana, por ejemplo, una banana también puede causarnos daño, incluso ser mortal, pero no por eso estamos hablando de prohibición en el consumo de los bananos, ¿cierto? Entonces, esta distinción entre riesgo y peligro es fundamental en la legislación, pero también en las regulaciones de cómo se utilizan las tecnologías en agricultura. Entonces, de la misma manera que existen estas distinciones de riesgo y peligro, se aplican a estos principios a los plaguicidas, a los productos de protección de cultivo. Entonces, todos los químicos son tóxicos, sean de origen natural o sean de origen sintético. Cuando nos hablan de temas orgánicos, etcétera, en general estamos hablando de químico, todos estamos hechos de química, mi piel, el aire que respiro, los alimentos que consumo, todo es química en la vida, no hay una cosa que no sea químico. Entonces tenemos que empezar a sacar esa connotación negativa sobre la química o los productos químicos que tenemos en la mente. Realmente todo es química, todo en la vida es química. Entonces, en el caso de los plaguicidas, lo que les decía es que existen indicadores de cómo se pueden hacer uso de esos productos de la ciencia de manera responsable y segura. Entonces, por ejemplo, en el caso de los plaguicidas existen, ahí pongo dos ejemplos, a mano izquierda ustedes ven la carátula de lo que se llama la clasificación de plaguicidas por su peligrosidad de la Organización Mundial de la Salud, y a la derecha el Código Internacional de Conducta sobre el Manejo de Plaguicidas de la FAO. Estos son manuales que nos dan y ayudan también a nuestras instituciones, a nuestros gobiernos, a nuestras autoridades reguladores a aprender a manejar y a enseñar y a dictar, digamos, los procedimientos y las políticas de cómo manejar estos productos. Entonces, ustedes han escuchado también, ahora en la introducción, escucharon hablar de los plaguicidas altamente peligrosos. Entonces, ¿qué son estos plaguicidas altamente peligrosos? Básicamente son aquellos que tienen ingredientes activos que si fueran utilizados puros, que si fueran utilizados de manera directa, tendrían unas dosis letales relativamente altas. Ya vimos ese tema de las dosis letales en el ejemplo que les di del agua. Entonces, cuando la dosis letal, ya sea por vía de ingestión, por vía oral o por vía de contacto dérmico, por ejemplo, los agricultores están expuestos en la manipulación de estos productos,
o las amas de casa, por ejemplo, también en nuestros hogares, cuando utilizamos un plaguicida, un insecticida para matar los mosquitos del Zika o lo que sea, o las hormigas, lo que tengamos, las hierbas, las malas hierbas, la maleza en nuestros jardines, estamos expuestos también por exposición dérmica a esas sustancias. Si esa exposición es relativamente alta, se habla de productos altamente peligrosos, pero nuevamente hago la distinción. Esto sucedería si se utilizara esa molécula, ese ingrediente activo de manera pura en los productos formulados. Entonces, estas clasificaciones realmente ayudan a los reguladores a identificar cuáles son aquellas sustancias a las que se debe poner mayor atención. Esto no quiere decir que estas listas de clasificación sean listas de prohibición, ya que los productos plaguicidas se formulan con las dosis mínimas efectivas de estos ingredientes activos que sean efectivas para controlar las plagas, pero siempre se utilizan dosis que son mucho menores que las dosis que pueden causar efectos dañinos en la salud o en el ambiente, en los productos formulados. Entonces, de hecho, lo que les estoy mostrando en este texto que les pongo aquí al frente es que la misma Organización Mundial de la Salud nos dice que las clasificaciones finales de productos deben hacerse con base en las formulaciones finales, no con base en que el nombre de una molécula esté en la lista de ingredientes de un producto. Entonces podemos volver al ejemplo del agua. No porque el agua pueda ser mortal en ciertas dosis, vamos a prohibir su consumo general, ¿cierto? Entonces es una analogía válida en este caso. Vemos ahí uno de los problemas críticos de esta industria en la regulación. El problema, y es una cita textual que les hago de un científico francés, un pionero en estas áreas de la toxicología, que nos dice: el problema de la toxicología no son los tóxicos, son los químicos, y no los químicos, las sustancias, sino los científicos que estudian química, que son capaces de detectar precisamente cantidades toxicológicamente insignificantes de moléculas. El hecho que nuestros aparatos y nuestras tecnologías sean capaces de detectar moléculas en cantidades muy pequeñas, así como nuestros telescopios son capaces de detectar estrellas muy lejanas, no quiere decir que estemos en riesgo por la presencia de esos químicos en las sustancias, bueno, como un residuo en un alimento, por ejemplo, porque las sustancias no serían realmente tóxicas a esas concentraciones. Entonces, el mensaje final que les quiero dejar con estos señores honorables diputados es que los principios de buena regulación deben tener en cuenta entonces no solo los aspectos políticos y los intereses de ciertos grupos, sino también todos los aspectos científicos y también los aspectos sociales y los aspectos económicos. Vamos a ver un poquito más de estos aspectos ahora que entremos a esta siguiente sección, que es sobre la protección de la salud y del ambiente. Entonces, ya mencionamos antes, esta imagen es similar a una que puse anteriormente, siguiente por favor, que habla de los retos y los desafíos de la agricultura moderna. Entonces, para hacerla competitiva y para hacerla sustentable. Lo que debemos tener en cuenta sobre estos temas, no solamente políticos, sino sociales y económicos, es que la responsabilidad en el uso de cualquier sustancia, sean estos plaguicidas o sean otro tipo de sustancias, es una responsabilidad compartida, es responsabilidad de todos, responsabilidad de los gobiernos que regulan el uso, el consumo de las sustancias, cosméticos, farmacéuticos, alimentos, teléfonos celulares, maquinaria, mencionábamos hace un rato, etcétera. Cualquier tecnología es responsabilidad no solo del gobierno, sino también de los usuarios de estas tecnologías o de los consumidores de estas tecnologías, por supuesto también de la industria. Y en ese sentido, entonces, la industria de la ciencia de los cultivos vela por el uso responsable de sus productos a lo largo de todo el ciclo de vida de estos productos, desde el desarrollo de la molécula, vemos aquí a mano izquierda, desde la fase de investigación y desarrollo, pasando por el manejo responsable de los plaguicidas por parte de los usuarios, de los agricultores, y terminando, por ejemplo, en el final del ciclo de vida en el manejo de los envases o la disposición adecuada también de los inventarios obsoletos de estos productos agroquímicos. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo la industria entonces vela por esta parte de la responsabilidad en el uso de sus productos. Ya hemos hablado un poco de las inversiones de la industria en investigación y desarrollo, entonces veamos cuánto invertimos también en entrenar agricultores y otros usuarios de productos sobre su manejo responsable y seguro. El año pasado entrenamos, señores diputados, en América Latina casi 200,000 personas
la mayoría de ellos pequeños y medianos agricultores, a una inversión de casi $2,5 millones. ¿Los entrenamos en qué? Los entrenamos justamente en el manejo responsable de los fitosanitarios y en los principios del manejo integrado de plagas. Eso quiere decir la identificación de los insectos que sean beneficiosos y aquellos que sean perjudiciales, cuándo y cómo se deben manejar los productos, el uso responsable de esos productos y la disposición adecuada de los residuos, de los envases y otros residuos que terminan del uso de esos productos. Y aquí, señores y honorables diputados, necesitamos ayuda porque requerimos mejores y más grandes alianzas públicas y privadas para ampliar la cobertura de estas capacitaciones. La industria está asumiendo este esfuerzo en gran medida de manera independiente, pero necesitamos ayuda en la coordinación y en la sensibilización de la sociedad, en que estén atentos a este tema y que colaboren y que contribuyan las organizaciones civiles también en estos temas de entrenamiento de los agricultores. Otro programa que tenemos bandera en el que trabajamos es en el que mencionaba anteriormente, en el de manejo de los residuos. El año pasado también, en 2015, recogimos casi 60 toneladas de residuos en América Latina. Eso se hizo para prevenir que estos envases vacíos terminaran, como lo mencionábamos ahora en la introducción, terminaran siendo liberados en los campos o en los ríos, contaminando o siendo reutilizados para otros propósitos. Envases contaminados con productos tóxicos que sean utilizados para llevar leche o para transportar agua del río, qué sé yo, que conduce a accidentes, a incidentes por el mal uso de estos y mala disposición de estos envases. Entonces invertimos, señores honorables diputados, más de $20 millones el año pasado en recoger esas casi 60 toneladas de residuos en América Latina. Uno de esos países bandera en estos esfuerzos fue, por supuesto, México. Estos programas de manejos de envases vacíos se utilizan, en cambio, de que estén contaminando los ríos o exponiendo la salud de las personas, se reutilizan en aplicaciones que no implican o que no representan riesgo, pero que sí representan un negocio e incluso un sustento para las personas que están involucradas en actividades de reciclaje. Vemos ahí en la pantalla algunos ejemplos de los usos que se le puede dar a estos plásticos en cercas, en tuberías, materiales de relleno en algunos casos, en diferentes aplicaciones que no requieren el contacto directo de esos productos con personas que no hayan sido entrenadas en el uso de esos productos. Entonces se les puede dar una disposición final y una reutilización final, de manera que sea esto parte de un ciclo sostenible del uso de los productos de protección de cultivos. Entonces al final vemos que el agricultor, que es el usuario final de estas tecnologías, es el que tiene en sus manos el manejo de todas esas estrategias. El agricultor es el componente clave de una estrategia de manejo integrado de plagas. De la misma manera, en la siguiente diapositiva vemos que el agricultor también nos puede ayudar en otros temas sociales y ambientales, por ejemplo, en el manejo eficiente del agua. Vemos aquí en esta diapositiva siguiente que el déficit global de agua en los próximos años, de aquí al 2030, será del 40%. El consumo de agua de aquí al 2050 aumentará en un 55% a nivel global, y el 70% del uso que se le da al agua hoy en día es para actividades agrícolas, como vemos ahí arriba. Vemos algunos ejemplos de cuánto agua se consume en la producción de ciertos cultivos. Por ejemplo, en un kilogramo de algodón se utilizan casi 10.000 litros de agua, honorables diputados. Esto tenemos que enseñarle a nuestros agricultores y sensibilizarlos sobre el uso del agua. De la misma manera, tenemos que sensibilizarlos sobre el uso del manejo eficiente del suelo. El 25% del suelo del planeta está degradado. Un centímetro de suelo puede tardar entre 100 y 1000 años en formarse. Un centímetro de suelo, centímetro cúbico de suelo en la superficie del planeta. Entonces vemos que si necesitamos producir mayor alimentación para los casi 9.000 millones de personas en 2050, vamos a necesitar
más suelo, pero no queremos aumentar la frontera agrícola. Entonces, ¿cómo podemos optimizar el manejo de los suelos? Pues con tecnología, con ciencia y tecnología, con las que mencionábamos anteriormente. Otro tema crítico en el tema de agricultura y el último de los retos que les voy a mencionar el día de hoy, honorables diputados, para no abusar de la generosidad de su tiempo, es el tema de los desperdicios de alimentos. 1 de cada 4 calorías producidas por el sistema agrario global se desecha. 1 de cada 4 calorías, el 25% de la energía que se produce en los alimentos se desecha. 1/3 de la producción mundial de comida se pierde. Esta sería la cantidad, ese tercio de la producción mundial sería la cantidad que permitiría alimentar a 2.000 millones de personas alrededor del mundo, y eso se está perdiendo hoy en día. En América Latina vemos ahí algunos ejemplos de dónde se están perdiendo más los alimentos. Vemos abajo los consumidores, nosotros tenemos la responsabilidad en nuestras despensas, en nuestras alacenas, en nuestros refrigeradores, de cuidar el no desperdicio de esos alimentos. En los sistemas de producción, de almacenamiento también se pierden cantidades importantes de estos alimentos, por no mencionar en los procesos de distribución y de procesamiento de alimentos. Entonces, este es otro tema que es altamente crítico. Quiero mostrarles y quiero compartirles, honorables diputados, que con las buenas prácticas, las agrotecnologías han contribuido a la conservación de más de 500 millones de hectáreas cultivables alrededor del mundo en los últimos 40 años. Vemos ahí algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo la mayor productividad en los cultivos ha contribuido a que se preserven estas áreas cultivables. En otras palabras, para producir la cantidad de alimentos que produciríamos el día de hoy necesitaríamos 500 millones de hectáreas más de las que necesitamos hoy en día. Y el único lugar de donde podrían salir esas 500 millones de hectáreas más serían de las reservas naturales, de las áreas protegidas, y por supuesto eso no es lo que queremos, para eso necesitamos las tecnologías. Vamos a ver en la siguiente imagen que en América Latina, donde tenemos un 24% del área cultivable del mundo, tenemos una gran oportunidad, porque tenemos además de tener la cuarta parte del área cultivable que hay en el mundo, tenemos solamente el 13.5% de la población y contribuimos en el mundo con el 11% del valor de la producción alimentaria. Entonces realmente lo que vemos aquí es que tenemos una gran oportunidad en nuestros países, en México, de seguir creciendo y seguir mejorando la productividad de nuestra agricultura y seguirnos afianzando como en Latinoamérica como la despensa del mundo. Otro de los beneficios que ha traído la agricultura en América Latina, quiero contarles, señores honorables diputados, es que América Latina ha sido la región en el mundo que mejor progreso ha mostrado en el cumplimiento de uno de los objetivos del milenio que nos impuso las Naciones Unidas, el objetivo de la reducción del hambre. En los últimos 20 años, vamos a ver aquí, en América Latina se logró que más de 30 millones de personas superaran las fases o las etapas de subalimentación y desnutrición, la mayoría mujeres, niños y niñas, gracias a las tecnologías de la agricultura. Entonces, resumiendo, hemos visto los retos de la agricultura, hemos visto las necesidades de ciencia e innovación y cómo esta puede aumentar la productividad y cómo esta tecnología se desarrollan también para la protección de la salud y el ambiente. Pero dediquemos en los últimos minutos unas palabras al tema más importante, honorables diputados, que les quiero compartir el día de hoy, y es sobre el principal beneficiario de estas tecnologías, que es el agricultor. Son nuestros agricultores los protagonistas de este tema, son los agricultores a quienes les exigimos ser cada vez más productivos, elevar la calidad de la producción, reducir también los costos, pero al mismo tiempo proteger el ambiente y proteger la inocuidad de los alimentos. Entonces son ellos pieza central y elemento central y, como lo decía al comienzo de la presentación, el corazón de esta industria, y por ellos es que trabajamos. Entonces veíamos también algunos ejemplos de cómo hacen los agricultores y cuál es el papel central que juegan los agricultores en todo este ciclo, y es en la toma de decisiones al implementar esas tecnologías que se desarrollan en los laboratorios a través de
buenas estrategias de manejo integrado de plagas y manejo integrado de los cultivos, cómo prevenir la proliferación de plagas y de pestes, cómo monitorear sus cultivos para detectar en qué momentos o no se deben utilizar cuáles tecnologías, y en esos momentos en que se debe intervenir, hacerlo de la manera correcta, de la manera responsable, utilizando los productos de manera responsable. Entonces es responsabilidad nuestra como industria, pero también como autoridades, como gobierno, como legisladores, darle las herramientas a nuestros agricultores para estar mejor capacitados para tomar esas decisiones. Tengamos en cuenta, el día de hoy, por ejemplo, hay casi 7.000 millones de personas que habitan este planeta. Dice 7 billones, me disculpo porque eso es una traducción, un anglicismo, una traducción literal del inglés. Son 7.000 millones de personas que hay en este planeta. Casi, vamos a ver qué hacen esos 7.000 millones de personas en el planeta. 400 millones de ellos son empresarios, más de 400 están desempleados, más de 500, casi 600 millones de personas alrededor del mundo son mayores de 64 años. Casi 2.000 millones de los habitantes del mundo son niños y niñas de 0 a 15 años. Otros tantos, casi 2.5 mil millones, son trabajadores en diferentes tipos de industrias y de servicios. Pero el dato clave que les quiero mostrar aquí es que casi el 20%, 1.400 millones de trabajadores en el mundo se dedican a la agricultura. Estamos hablando de una población enorme, el 20% de la población del mundo. Siguiente. Bueno, de estos casi 1.500 millones de personas que se dedican a la agricultura alrededor del mundo, honorables diputados, casi el 100%, el 97% de ellos están en América Latina. Es en nuestros países, en países en desarrollo. Perdón, en países en desarrollo, no en América Latina, quiero decir, en países en desarrollo casi el 100%, el 97% de estos agricultores están en países en desarrollo, y de esos casi 1.400 millones de personas, más del 40% de esos trabajadores son mujeres. Otro dato para tener en cuenta. Miremos un minuto a ver qué está pasando con el proyector, se nos apagó. Bueno, el mensaje en todo caso, honorables diputados, es que ellos, los agricultores, las mujeres que trabajan en el campo, los hombres que trabajan en el campo en nuestros países, son los principales usuarios y beneficiarios de los productos de protección de cultivo. Por ellos y por nosotros mismos como consumidores es que necesitamos promover políticas y leyes, honorables diputados, que preserven la confianza en la ciencia y las tecnologías a lo largo de toda la cadena, de toda la cadena agroalimentaria. No dejándonos llevar por motivaciones individualistas o de ciertos grupos o motivaciones políticas, sino teniendo en cuenta toda esta perspectiva científica, social y económica. Entonces vemos ahí, les decía, así que pasemos a la siguiente, 40% de los agricultores son mujeres, siguiente. Entonces les decía que es por nosotros, por los agricultores y por nosotros como consumidores que nos preocupa esto, nos preocupa la calidad de los alimentos, nos preocupa como industria el impacto ambiental de la agricultura y trabajamos en ello comprometidamente. Y por eso es que, honorables diputados, les solicitamos que promovamos a través de leyes y a través de políticas licencia social para la agricultura, de manera que se restaure la confianza en la ciencia y las tecnologías, en los agricultores mismos, en los gobiernos y en toda la cadena agroindustrial que, como les decía hace unos minutos, siguiente por favor, en este proceso estamos en una responsabilidad compartida. Todos somos copartícipes y todos somos corresponsables de este diseño de políticas y esta implementación de estas políticas para la seguridad alimentaria y para la mitigación del cambio climático. Entonces, para concluir, honorables diputados, quiero decirles que alimentar un planeta con casi 9.000 millones de personas en unas pocas décadas requerirá del trabajo en equipo de todos quienes estamos aquí, quienes estamos involucrados en este desafío, y apoyando al agricultor como proveedor de alimentos suficientes y a menores costos a través del uso responsable de las tecnologías, es que vamos a lograr tener una
un verdadero desarrollo sostenible. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mauricio. Cedo el uso de la voz al ingeniero Víctor Froilán Avendaño para que nos comente la situación de la protección de cultivos en México. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a la Comisión de Desarrollo Rural, al diputado Erandy Bermúdez por la oportunidad que nos da de presentar. Cuando me comentaron que iba a hacer esta presentación, realmente me costó trabajo qué es lo que iba a presentar, porque hablarles a ustedes de agricultura y de desarrollo rural es muy complicado porque ustedes son los expertos. Y luego, sabiendo que iba a estar después de la presentación del doctor Mauricio, que iba a hablar todo sobre ciencia y tecnología, pues ¿qué les puedo contar yo? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es platicar un poco más desde otra perspectiva lo que es la agricultura mexicana, más enfocado en oportunidades estratégicas que tenemos como país y que nosotros como industria de protección de cultivos podemos apoyar a esas oportunidades estratégicas. Primero que nada, ponernos todos en el nivel. En México, según las cifras que tenemos reportadas, tenemos 22.200.000 hectáreas de tierra cultivable y estamos empleando 6.5 millones de trabajadores de la población económicamente activa, donde ustedes pueden ver principalmente en el área agrícola. Tenemos también la parte de ganadería, la parte de pesca y otras actividades primarias, pero el sector primario básicamente está soportado por la agricultura. Y bueno, aquí podemos ver cifras todavía más contundentes, donde vemos que tenemos 250 millones de toneladas de alimento producidas, y eso representa una derrama económica de 417,000 millones de dólares. Importantísimo que estas cifras posicionando a México en el segundo lugar a nivel mundial, en el 12º lugar a nivel mundial en la producción de alimentos. Y es ahí donde empieza la invitación hacia todos ustedes, porque estamos en una parte coyuntural donde podemos mejorar nuestra posición competitiva en el mercado por 3 razones principales. La primera, nuestra biodiversidad en términos de clima, en términos de especies cultivables, pero también nuestra situación geográfica que nos permite atender primero el mercado más altamente consumidor de los Estados Unidos, pero también la facilidad de exportar a otros continentes. Y la primera reflexión a la que me gustaría invitarles es: podemos crecer la producción en México en términos horizontales con mayor superficie. La respuesta es obvia: no podemos. No hay más superficie agrícola que la que estamos cultivando actualmente. La buena noticia es que podemos crecer la productividad de manera vertical. Y es ahí donde vamos a empezar a hablar sobre estos temas muy importantes, ya que con la ciencia y la tecnología podemos realmente hacer más productivas esas 22.200.000 hectáreas que cultivamos. Algo que es muy interesante y que está en el Atlas Agroalimentario de 2015 Zagarpa es que la tecnología y la innovación son realmente los motores de crecimiento de la agricultura en México. Y si ustedes ven la gráfica del lado izquierdo, nuestra agricultura es preponderantemente de temporal. En la gráfica pequeña, en el color verde de la barra, ven la superficie que tiene riego. Si hacen una correlación entre la productividad y el uso de agua para riego, van a ver que son directamente proporcionales en términos del crecimiento. Es decir, si logramos convertir superficies de temporal a riego, vamos a poder ser más productivos. En el lado derecho de la filmina ustedes van a ver
igualmente que tenemos 8 entidades federativas que son las que están liderando en el país la producción de alimentos. ¿Basados en qué? En tecnología, en innovación, en fertilización y en riego. Del lado de izquierdo inferior es el porcentaje de utilización de semillas híbridas o semillas mejoradas en México. Y son básicamente los mismos estados los que están liderando en porcentajes altos el uso de esas semillas. El mensaje que tenemos aquí es: México está considerado ahora y debemos ser una potencia productora de alimentos. Esa potencia productora de alimentos está generando una economía, motores de economía que están beneficiando a todos los sectores de la población que están en el ramo agrícola. Algo muy importante, en 2015 las exportaciones agroalimentarias ya superaron en generación de divisas a sectores como el de petróleo o servicios, solamente posicionándose en segundo lugar después del ramo automotriz. Esa es la visión que nosotros queremos dejar con ustedes, porque es muy importante que sigamos creciendo en tecnología, porque tenemos que capturar las oportunidades que hay en el mercado. Déjenme presentarles un par de ejemplos de lo que les estamos comentando. El cultivo del aguacate, como ustedes pueden ver ahí, en la barra inferior, es el crecimiento de las exportaciones de aguacate. En la parte de arriba tenemos el orgullo de decir que somos el primer productor a nivel mundial en aguacate. El segundo lugar es la República Dominicana, un país muy pequeño del Caribe, con 387,546 toneladas. Ellos, para poder acercarse un poco a nosotros, tendrían que casi multiplicar por 4 veces su producción para acercarse a lo que estamos produciendo en México. Es decir, no vamos a tener un competidor cerca. Si ustedes ven el tema del crecimiento de las exportaciones, donde pasamos básicamente de 120, 130 millones de dólares a 1,630 millones de dólares de exportaciones, la balanza es positiva para México. Quizás la pregunta es, ¿por qué son tan exitosos? Y inmediatamente nos viene a la cabeza el tema de los grandes aguacateros. Sin embargo, haciendo una introspección a este cultivo, nos damos cuenta que no son los grandes aguacateros los que están logrando estos números. Lo están logrando los pequeños agricultores. Estamos hablando de agricultores promedio 2 hectáreas. ¿Qué fue lo que llevó a este cultivo a ser tan importante y por qué está generando tantas divisas para el país? Sin duda, la organización de los pequeños productores en una asociación. Hay 16,000 agricultores asociados en la PEAM. 2, el uso responsable de nuevas tecnologías en riego, en fertilización y lo más importante, en productos para protección de cultivos. Tecnologías que están usando tan responsablemente que pudieron ser certificadas por los importadores de Estados Unidos y nos abrieron las fronteras para poder exportar mucho más. ¿Eso qué quiere decir? Que los productores con la capacitación adecuada, con las herramientas de innovación y tecnología, con el uso responsable de los productos, están logrando casos de éxito que benefician sin duda no solamente al pequeño agricultor, sino a toda la sociedad y generan economía de escala. Por otro lado, tenemos la situación del maíz, donde como ustedes pueden ver, en el 2013 caímos al 7º lugar en producción, después de estar el 2012 como 4º productor a nivel mundial, ahora estamos en el 7º. Y vean la balanza de exportaciones, donde es deficitaria, en color rojo todo lo que importamos y en color verde lo que está por debajo.
Aquí, ¿qué es el mensaje que podemos hacer? Tenemos que hacer llegar a los pequeños agricultores semillas mejoradas, fertilizantes, productos para protección de cultivos, tecnologías de riego, para poder generar un incremento en la productividad. Imagínense ustedes un pequeño agricultor de media hectárea que produce 500 o 600 kilos para autoconsumo. Si nosotros hacemos que con tecnología produzca 2 o 3 toneladas, puede sobrevivir con sus 500 kilos de autoconsumo y vender 2,5 toneladas al mercado, generar riqueza, comprar otros bienes y empezar a generar polos de economía como desarrollo rural en esas áreas que están lejos de las urbes y de las ciudades. Es otro tema que tenemos que trabajar bastante fuerte y obviamente la industria de protección de cultivos está poniendo su granito de arena con llevar esa tecnología, esa capacitación, a pequeños productores. Esto ligado y un poco tomando lo que comentaba Mauricio, donde el 40% de los hogares a nivel mundial representan agricultura familiar. En México tenemos 5 millones de unidades productivas como agricultura familiar, de los cuales el 50% son para autoconsumo. Se hace más importante todavía tener un trabajo coordinado para poder hacer llegar a estos pequeños agricultores mayor tecnología. No vamos a poder dar más tierra, no hay, pero podemos dar más tecnología, acceso a créditos, acceso a riegos, paquetes tecnológicos que les permitan crecer su productividad. Con todo eso, la industria de protección de cultivos en México está siendo representada por 2 asociaciones. Una de ellas se llama Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, que abarca principalmente empresas de investigación y desarrollo. La otra es la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, Asociación Civil, que preponderantemente agrupa compañías nacionales, y ambas somos responsables casi del 90-95% de los insumos agrícolas que se comercializan. Estamos asociados al Consejo Nacional Agropecuario y eso nos deja una tremenda responsabilidad porque tenemos que trabajar de la mano de las asociaciones de productores. ¿Cuál es la contribución que tenemos como industria? En primer lugar, en los 22 millones de hectáreas que se cultivan en México, ustedes van a encontrar algún producto de nuestra industria, inclusive en la producción orgánica, ya que nuestros asociados tienen soluciones innovadoras también en términos de productos biológicos o extractos vegetales para poder proteger los cultivos. Trabajamos mucho en impulsar la productividad a través de la transferencia de nuevas tecnologías a los agricultores. Promovemos actividades de protección a la salud y al medio ambiente con diferentes programas que les voy a mostrar más adelante. Tenemos programas de capacitación para el buen uso y manejo de agroquímicos a todos los niveles de agricultores y por supuesto colaboramos de la mano con las autoridades para poder definir las normativas que se hacen en esta industria. Ya lo comentaba Mauricio, somos una de las industrias más reguladas, nos regulan 3 dependencias, salud, Semarnat, Cofepris, y tenemos que cumplir con toda una serie de requisitos para poder ofrecer un producto al mercado. En el contexto agroalimentario que comentaba Mauricio hace un momento, para el 2050, que vamos a ser más de 9,000 millones de habitantes en el planeta, en México la estimación es que seamos alrededor de 163 millones de mexicanos, que van a estar demandando alimentos en el desayuno, en la comida y en la cena, y que tenemos una tremenda responsabilidad, la industria, los legisladores, las uniones de productores, la iniciativa privada, de poder proveer de esos alimentos a la población. Para eso, el único camino viable que tenemos y que vemos nosotros es incrementar la productividad, proponiendo al alcance del agricultor tecnologías innovadoras que permitan proteger sus cultivos, tecnologías que puedan darle mejor uso al suelo, al agua y a los recursos.
Por lo cual, nuestra propuesta como industria es que los productos de protección de cultivos deben ser considerados como insumos estratégicos en los planes de desarrollo que se presenten para la agricultura en México, debido a que son indispensables para generar mayor productividad en el campo mexicano. Solamente como un dato interesante, el costo de utilización de los productos de protección de cultivos representa entre el 5 y el 7% del costo total de la producción. No es ahí donde tenemos que buscar el ahorro, es ahí donde tenemos que buscar el incremento de la productividad. Un tema interesante, en 2015, Senacica y Zagarpa identificaron más o menos 247 plagas agrícolas. Y como bien lo comentaba Mauricio en su presentación, algunas de estas plagas llegan a ser tan severas que pueden devastar un cultivo. Hay un estudio de la FAO donde dice que la productividad podría caer hasta en un 40% si no se usan productos para protección del cultivo. Nosotros sabemos que hay plagas como el caso de la roya, que si no se da un tratamiento adecuado en términos de protección de cultivos, de generación de nuevas variedades resistentes a la plaga, se puede devastar el cultivo. Entonces es muy importante trabajar en ese sentido de mejorar la productividad a través del uso de productos para la protección de cultivos. Como lo comentaba Santiago en su presentación, somos una empresa, somos una industria responsable con el medio ambiente, tenemos programas de capacitación como el caso de Pura o Buma, que dan capacitación a los agricultores en el buen uso y manejo de los productos, pero también en la identificación de plagas. Tenemos asesoría médica especializada los 365 días del año a través de programas como Sintox o Atox, y también participamos de un programa de Campo Limpio Amocali, donde somos socios fundadores de este programa, y lo va a presentar en un rato más Paco para darles algunas cifras de lo que representa Amocali. En resumen, anualmente se generan en México 250 millones de toneladas de productos de producción agrícola, lo que representa ya el 92% de la producción agropecuaria nacional. Esto permite, como comentábamos al inicio, que México se posicione como uno de los principales productores exportadores de alimentos en el mundo. Hay una cifra de Zagarpa 2015 que 1 de cada 7 personas consume productos agroalimentarios mexicanos en el mundo, y esto sin duda nos da una gran oportunidad para seguir posicionando a nuestro país como uno de los principales productores de alimentos en el mundo. Obviamente tenemos que seguir reforzando el incremento de la productividad y de una agricultura sustentable. Para finalizar la presentación, solamente comentarles que el sector agroalimentario de México es un pilar en la economía de este país. Es de vital importancia la elaboración de políticas públicas para impulsar a México como ese país líder en América Latina y en el mundo entero, y esto solo se logrará a través de un trabajo coordinado entre los legisladores, los productores, las asociaciones de productores y la industria. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Froilán. Vamos a dar el uso de la voz, perdón, el ingeniero Francisco Ortiz, director de Campo Limpio. Gracias, buenas tardes. Diputado Erandy Bermúdez, diputados de la Comisión de Desarrollo Rural y honorables personas que nos acompañan, muchas gracias. Campo Limpio fue un proyecto que hicimos entre la mayor parte de las empresas que nos dedicamos a la protección de cultivos en México, con el objeto de poder tener un campo más limpio y evitar que los envases permanecieran en el campo y además se pudieran reutilizar para cosas indebidas, lo cual puede llevar hasta intoxicaciones a las mismas personas. Nuestra misión es coordinar todos los esfuerzos de la industria en el poder recolectar el mayor número de envases y llevarlos a reciclaje
o ya en su momento a un confinamiento. La que sigue. Nosotros principalmente nuestras actividades es la capacitación, afiliar a toda la cadena de distribución de agroquímicos, que esto incluye fabricantes, formuladores, agricultores, distribuidores, etcétera. Nosotros tenemos una serie de centros de acopio que ahorita les voy a mostrar a nivel nacional, donde se reciben estos envases de manera organizada. Se pide que traigan un triple lavado anterior y posteriormente ya se mandan a reciclaje. Y al final, pues lo que tenemos es un destino final, que puede ser una incineración o puede ser un reciclaje o en algunos casos ya confinamiento. ¿Qué beneficios vemos nosotros al llevar a cabo estas funciones? Es evitar el impacto ambiental, garantizar una salud pública, fomentar la inocuidad de los alimentos y evitar la piratería y tráfico ilegal de marcas y de productos. Aquí vemos rápidamente los centros de acopio que tenemos distribuidos a nivel nacional. Hay de varios tipos, algunos los operamos directamente nosotros como Amocali, otros son operados por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal a nivel nacional, o por la Junta Local de Sanidad Vegetal, que es nada más, digamos, a nivel municipal, 2 empresas particulares, 4 por municipios y por asociaciones de agricultores. Este es un rápido resumen de cómo hemos ido creciendo en la labor de el acopio de envases y cómo es que nuestro trabajo está evitando que miles de toneladas queden en el campo. Lo que pasa es que aquí se ve un poco estable lo que es la recolección, porque hemos ido detectando más fabricantes y más número de envases. Entonces no es gráfico, sin embargo hemos ido creciendo en lo que es el volumen y las toneladas de envases recolectados. Adelante. Bueno, yo quería nada más ahondar un poquito en esto del por qué estamos aquí. Para nosotros, para que las empresas puedan funcionar, se requiere de una serie de permisos y estamos nosotros procurando y tratando de que el tener su certificado único de residuos peligrosos expedido por nosotros sea una norma para poder hacer más trámites. Entonces, ahorita dentro de nuestras aportaciones va a ser el solicitar su apoyo para que todas las empresas, que muchas no están incluidas en este esfuerzo, nos apoyen para lo que es la debida recolección de envases y se afilien. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Francisco Ortiz. A las compañeras y compañeros diputados, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna intervención. Yo tengo, si algún otro compañero, diputado Zúñiga, del Estado de Jalisco. Yo nomás una pregunta, digo que aquí le pregunté aquí al compañero, ¿qué va a pasar con la crítica que hay con los maíces transgénicos? Eso quería que nos lo ampliara un poquitito más, escuchar lo que dice usted, o qué vamos a hacer ahí con eso. Tengo una duda yo. Bueno, está bien. Bueno, honorable diputado Zúñiga, muchas gracias. Pues este tema de los productos transgénicos realmente tiene muchos años de historia, tiene muchos años de polémica y no me quiero extender demasiado, solo voy a hacer un par de menciones de dos temas, 2 puntos clave. Primero que todo, en los casi 40 años desde que empezó la revolución de la biotecnología, la revolución verde, no ha habido un solo caso verificado, verídico, de algún problema asociado con el uso de tecnologías de plantas transgénicas en el mundo. Ha habido algunos reportes que luego tienen que retractarse y luego tienen que corregirse. Se han castigado en la comunidad científica a científicos que han salido fabricando datos, fabricando resultados, información falsa en publicaciones científicas. Más recientemente un doctor Seralini, por ejemplo, en Europa ha estado publicando cosas y
varias revistas científicas han hecho llamados, han hecho publicaciones retractando los papeles, los artículos, pues, porque se encuentran que tienen datos fraudulentos. Entonces, en toda la historia de la biotecnología no se ha reportado un solo caso verídico verificable de algún problema con las plantas transgénicas. Y el segundo punto que quiero mencionarles es que un doctor que se llama Patrick Moore, un canadiense, que fue cofundador de Greenpeace, esa asociación que ustedes han escuchado, honorables diputados, que le hace mucha propaganda, mucha campaña negativa al uso de la biotecnología. Este señor Patrick Moore, cofundador, fue presidente de Greenpeace en Canadá por muchos años, director de CropLife, se me confunden los nombres, casi nada, director de Greenpeace International también por muchos años. Él ha escrito libros y muy frecuentemente lo invitan en programas de televisión alrededor del mundo para hablar, porque en sus libros él ha declarado que se arrepiente de haber promovido desde Greenpeace esa oposición que le hace esta organización a la industria biotecnológica y a la producción de plantas transgénicas. Estas plantas han demostrado un amplio beneficio, han ayudado a que millones de niños en África, por ejemplo, que tienen problemas de nutrición, tienen dificultad en el consumo, por ejemplo, de vitamina A, que es una vitamina clave, ustedes recuerdan en los temas de visión. Millones de niños se han beneficiado gracias a plantas transgénicas suplementadas con vitamina A, gracias a la biotecnología. Solo por mencionar algunos casos, de muchos casos de los beneficios de la biotecnología, al contrario o en contraposición con el hecho de que no se ha reportado, no se ha verificado en el mundo un solo problema con el uso de plantas transgénicas, ni al ambiente ni a la salud de las personas. Gracias. ¿Algún otro compañero o compañera? Yo al respecto de este tema, hace algunas semanas estuve en Yucatán, en un evento donde precisamente tenían este temor de las semillas transgénicas por el tema de la polinización. El estado de Yucatán es el principal productor de miel de abeja y ellos tienen ese temor, no sé si con fundamento o no, yo pudiera pensar que sí, por el famoso tema de la polinización cruzada, etcétera, etcétera, para la producción de miel. ¿Qué hay de cierto de esto? ¿Hay algún estudio? ¿No lo hay? ¿Han estado estudiando este tema? Y otra pregunta, aprovechando el espacio, es, ¿usted estaría de acuerdo en que en el mundo se pudiera solamente ya llegar a la plantación a través de puro transgénico? Sí, gracias. Honorable presidente Bermúdez, muchas gracias por la pregunta. Una de las críticas fuertes sobre el tema del uso de plantas transgénicas es que pueda amenazar la biodiversidad, como usted bien lo menciona, por ejemplo, en los temas de polinización cruzada, etcétera. Entonces, la segunda parte de la pregunta ya voy en un momento. Primero que todo, no es cierto que por polinización cruzada se vayan a afectar las especies. De hecho, pues es bien sabido que incluso los humanos, nosotros mismos, pero todas las especies que habitan este planeta, plantas, bacterias, animales, hongos, virus, sufrimos un proceso que se llama evolución. Y la evolución tiene un componente que se llama selectividad. Eso quiere decir que si en algún momento, por algún evento de polinización cruzada, se llegara a afectar otra especie que no es transgénica, cruzándose con el polen, por ejemplo, de una especie transgénica, y esto le confiriera un problema de supervivencia a esa planta que estuviera polinizada de manera cruzada con transgénico, esa planta dejaría de ser viable. En otras palabras, solamente aquellos intercambios genéticos que son exitosos son los que sobreviven. Entonces, no es cierto y no hay ningún caso reportado de polinización cruzada en el cual se haya conferido un problema genético a otra especie. Entonces,
vuelve el caso, no tenemos ningún reporte científico de que por polinización cruzada se esté amenazando otras especies de plantas. Al contrario, si algo pudiera suceder, sería que esas especies, porque las plantas transgénicas normalmente se hacen transgénicas para hacerlas superiores, para hacerlas más resistentes a plagas, a enfermedades, a efectos climáticos, al nitrógeno, a la falta de agua, etcétera. Entonces, si algo pudiera suceder por un efecto de polinización cruzada, sería que la nueva especie podría ser más robusta, más resistente, pero ni siquiera se han demostrado esos casos. Y sobre la segunda pregunta, si llegara a darse la situación de que todas las plantas fueran transgénicas, básicamente no es necesario ni siquiera, porque las plantas nuevamente, por su proceso natural, se van seleccionando aquellas que son naturalmente resistentes, o los mismos agricultores. Resulta que el tema de las plantas transgénicas es una manera de hacer lo que hacen los agricultores en el campo, que es seleccionar la mejor variedad. La mejor planta que le produce al agricultor es la que va a plantar en la siguiente temporada, en la siguiente estación. Va a coger esas plantas que crecen mejor o que dan mejores frutos, que dan mejor productividad, y esas son las que él va a seleccionar para plantar el otro año. Lo que hace la biotecnología es ayudar a conferir esa selección que se hace a veces de manera natural o de manera artificial por los agricultores, se hace en el laboratorio, pero no necesariamente quiere decir que tenemos que llenar de plantas transgénicas el mundo, porque hay procesos naturales o procesos manuales de selección de las plantas, y definitivamente eso es en lo que aplica la agricultura, pero definitivamente en ningún caso ninguna empresa está desarrollando alguna planta transgénica que vaya a reemplazar la biodiversidad natural, que es justamente la fuente de esa riqueza genética de la que se nutren las otras especies para fortalecerse. Entonces, nunca llegará a ser el caso en que se vaya a reemplazar todas las especies o todos los cultivos con plantas transgénicas. Eso no va a ser necesario. Muchas gracias. Sí, Pati. Muchas gracias. Quisiera como para puntualizar también este tema en un contexto de México, porque conocemos y ahorita por lo platicando también este caso maíz para México. En México tenemos una dependencia alimentaria, hablando específicamente de maíz, y ya el ingeniero Froilán ponía las cifras, pero prácticamente dependemos una tercera parte de lo que consumimos. Dicholo de otra forma, producimos 20 millones de toneladas, 21, y consumimos 31 millones de toneladas en México. Lo que hace la biotecnología agrícola es ser más eficiente por hectárea, con una función en específico. Entonces, aquí, como bien lo decía el doctor Mauricio, no es de inundar México de transgénicos ni el mundo, sino es hacia las zonas específicas en donde la biotecnología hace sentido, dado el beneficio y para lo que fue creada. Ahí es en donde se podía implementar la tecnología, como cualquier otra tecnología agrícola, como protección de cultivos es eficaz en donde hay cierta plaga o enfermedad, como el nivel de fertilizante que requiere una planta más o menos dependiendo de sus condiciones. Entonces, la biotecnología agrícola es aplicada de acuerdo a las condiciones específicas que se tienen en el campo mexicano y de acuerdo pues a las necesidades que hay de alimentación. Son tecnologías complementarias que pueden coexistir, y ahí es en donde está el tema. Muchas gracias, Pati. ¿Algún compañero, compañera diputado o diputada? Si no, yo les agradezco que nos hayan hecho favor de hacer esta presentación donde recogemos algunas cosas importantes. Uno, me queda claro ahorita platicando con el ingeniero Vera, platicando con Luis, el tema de la penalización, de cómo podemos hacer para penalizar o para aumentar las penas para todo el tema del contrabando, piratería y demás de productos agroquímicos. Es gravísimo, es muy grave y se sigue haciendo desgraciadamente, y ahí sí hay un riesgo. Y ahí sí hay verdaderamente un riesgo, porque nadie asume la paternidad de, o sea, nadie es el papá de. Entonces, ¿a quién le echar la culpa? Pues quién sabe, ¿no? Y es un tema, lo platicamos ahorita con Luis, de un contrabando que es muy fuerte y que finalmente ahí sí te pueden estar vendiendo, como lo decimos coloquialmente, gato por liebre.
porque no es ni la molécula, no es ni la cantidad, ni la dosis, y entonces ahí realmente creo que podemos tener un problema grave. Esa reflexión yo me la llevo para poder hacer algo. Luego estamos legislando en algunos temas importantes, como todos yo creo que son importantes, pero algunos que son fundamentales, y este es un tema fundamental por un tema que yo siempre les he comentado. Este es un tema de seguridad nacional. Mucha gente diría, ¿por qué de seguridad nacional? ¿Con quién estamos en guerra? Sí, estamos en guerra. Y estamos en guerra con las nuevas bacterias, con los nuevos bichos, con los nuevos insectos o las nuevas plagas que nos merman nuestra producción, merman la capacidad productiva de nuestro campo, y es una seguridad nacional. Y seguridad nacional es aquella que no permite que este país tenga la suficiente cantidad de alimentos, primero para autoconsumo, que debemos de llegar mínimo a un porcentaje. Si mal no recuerdo, la OCDE y algunas otras organizaciones marcan que mínimo tenemos que producir el 75% de lo que consumimos. Entonces imagínate, ¿no? Nos pasó en Veracruz con la Roya y el café, nos puso una friega el arroyo del café, y entonces ese sí es un tema que debemos de revisar muy bien, y que en lo personal yo creo que es algo que sí juntos tendremos que elaborar esa propuesta para endurecer sí las penas de quien lo haga, de quien se lo distribuya, quien lo comercialice, pero también de quien lo compre. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, si no hubiera comprador, pues no hay vendedor, ¿no? Entonces, y luego vemos en el mercado negro cómo hay productos de marca Patito que por lo general está un 50, un 60% más barato que el de marca, ¿no? Pues yo creo que todos los agricultores diremos, pues lo voy a comprar, ¿no? Pues ya estoy ahorrándome un 60%, ¿no? El problema creo que viene después, ¿no? Y ese es un tema que yo recojo, esas prácticas, cómo poderlas erradicar, yo creo que endureciendo las penas que tenemos que hacer, ¿no? Y algo muy importante, cómo seguir educando a nuestros productores en el mejor manejo de estos tipos de pesticidas. Y lo voy a decir en voz alta, sé que a lo mejor a alguien le va a soltar, pero es algo que he venido pensando últimamente. En el año 2005, si mal no recuerdo, se modificó la Ley General de Salud, donde la Ley General de Salud en este país prohíbe la venta de antibiótico, solamente puede hacerse con receta médica. A mí me daría mucha tristeza que lleguemos a ese tema. No ahondo más, saben a lo que me refiero, ¿no? Imagínate, ¿no? Sería algo que es un ser vivo también la planta, ¿no? Y que también requiere de un especialista, un fitotecnista, un ingeniero agrónomo que vaya, certifique, verifique que realmente es la plaga, qué dosis, en qué momento, o sea, porque finalmente ese es el antibiótico. Muy distinto es para matar la hierba, etcétera, etcétera, o ese es distinto, pero en el tema del agente químico, pues sí tiene su riesgo, no solamente para el cuidado y el manejo del quien lo aplica, sino de la planta. Platicábamos con el ingeniero Vera hace un mes más o menos que tuve la oportunidad de visitarlo, y en el tema de los que estuvimos en la zona donde nos afectó el pulgón amarillo, Jalisco, Guanajuato, este año pasado, yo les comentaba que la preocupación, más allá de la pérdida que hubo económica de los productores, yo les decía, la carga química que le pusiste a este sorgo, porque el productor le puso hasta Bel Rosita. Sí, literal, se le puso Bel Rosita, ¿no? O sea, con la desesperación le pusiste todo lo que te vendieron. Y el problema radica en que el vendedor, tú llegas, traes este problema, sin ir a verlo, dice, ponle esto. Oye, no pasó, ahora ponle esto. Y entonces vemos la carga química, y algo que yo les decía, hay mucha tela de donde cortar.
luego los compradores de granos solamente verifican la densidad y la humedad del grano. Y el día de mañana que lleguemos y verifícame también la densidad o la cantidad de productos químicos que absorbió el grano, ¿no? Porque lo debe de absorber. Y el problema no es el grano después. El problema es el destino final del grano, del forraje. Se va al ganado bovino, caprino, ovino, etcétera, etcétera, pero el consumidor somos nosotros. Y se transfieren esas moléculas, ¿eh? Al final del día nosotros las vamos a consumir, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que es una venta discriminada y se los digo con conocimiento de causa. Porque el vendedor lo que quiere pues es vender, ¿no? Y en la desesperación del agricultor dice, ¿y qué más le pongo? Ponle esto y ponle. Y yo creo que también por eso prenden los focos amarillos de querer meter todo a los productos biológicos. Yo creo que no es la solución, lo platico, pero es algo que yo creo que no es, que es a título personal lo digo, que sí tendremos que buscar esta alternativa, yo creo que sí, ¿no? Me decía una persona, no podemos decir que la medicina alópata está mal y que tenemos que ahora utilizar pura medicina homeópata, ¿no? Es como eso, ¿no? Tuvimos un problema de roya del café y en lo que el agente biológico pues se nos acabó la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque los 15 días de vida, réstaselos a los 120 días de la cosecha del grano, ¿no? Entonces, son 20 días menos de rendimiento, de crecimiento, de absorción de nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, son de las reflexiones que yo hago y que les agradezco a todos y a todas ustedes por estos temas que nos dejan en el tintero para nosotros ir tomando las mejores decisiones que tenemos que ir tomando en esta Casa de los Mexicanos, que esta comisión ve por un sector muy vulnerable, el sector rural, que muchos de ellos con semilla criolla siguen produciendo cantidades mínimas. Ahí es donde yo entro en el tema de, y si con una mejorada aumentamos su producción, entonces no tenemos que aumentar nuestra frontera agrícola, sino con la misma que tenemos ya aumentamos un poco su producción. Es como jugar con esas variables y con cómo queremos llevar el destino también de nuestro país y que nosotros los legisladores desde nuestra trinchera coadyuvar con el Ejecutivo Federal para que esto se lleve a cabo, ¿no? Yo les agradezco mucho a todas y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero Vera, de veras se le aprecia mucho. Doctor, muchas gracias, muchas felicidades. Gracias por esa extraordinaria presentación también. A todos ustedes muchas gracias y continuaremos con el último punto de la sesión del orden del día, que es asuntos generales. No habiendo algún asunto general, vamos a pasar a la clausura de la sesión, siendo 26 de abril del año en curso, siendo las 19:33, damos por clausurada la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural. Muchas gracias por su presencia, muy buenas tardes y que Dios los bendiga. Gracias. La foto, claro. A ver, la foto, Esbi. Por lo menos para los que estuvimos.